Buenas noches. Para darle continuidad al ciclo de conferencias de neuroanatomía funcional para psicólogos, bueno, este es el tema 2. El tema, ya vamos adentrando un poco más en materia, en algunos aspectos que ya son más específicos de la psicología, pero voy a hacer, en los primeros minutos voy a hacer un resumen de lo que se abordó en los temas anteriores o en el tema anterior, porque la neuroanatomía, y ustedes van a aprender esto cuando aprendan un poco de la biología o la neurobiología de la memoria, bueno, todo esto que es repetitivo, estímulos repetitivos como este tipo de información o cualquier información docente o alguna información que ustedes se quieran aprender, es lo que está generando la memoria como tal. Bueno, nosotros vamos a hacer el resumen de lo que se abordó en el tema 1, que se abordó sobre las generalidades, qué cosa es el sistema nervioso central, qué cosa es el sistema nervioso periférico, cómo se madura y se forma el sistema nervioso, algunos aspectos de la histomorfología, es decir, de las características de las neuronas, cómo se conectan unas con otras, o sinapsis, los neurotransmisores como tal. Y en el tema 2, nosotros vamos a hablar ya de los lóbulos, de las circunvoluciones, de algunas cosas, digamos, más macroanatómicas, es decir, más macroscópicas como tal. Bueno, sistema nervioso central. Esto es resumen de la primera conferencia. Sistema nervioso central, aquí lo vemos. Esta es la médula espinal, también es sistema nervioso central, y todo lo que está en azulito es sistema nervioso periférico. Las primeras partes del sistema nervioso periférico se llaman raíces, estos son plexos y estos son los nervios periféricos. Todo esto abarca al más mínimo de, digamos, lugar de nuestro cuerpo. Ahí hay una neurona, ya sea, es decir, hay un nervio periférico que abarca toda la información que es necesaria. Bueno, esto se divide: cerebro, cerebelo, médula espinal y los nervios periféricos como tal. Bueno, básicamente este es el funcionamiento del sistema nervioso central. Esto es una neurona, este es el cuerpo de la neurona, el núcleo, este es el axón. Ese axón, que es grisecito aquí, está recubierto de mielina, y ya lo podrán ver aquí con el color como que rosado, un rosa viejo aproximadamente. Estos son unos nódulos que se llaman nódulos de Ranvier, porque el impulso viene de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, es así, tiene un impulso que hace sinapsis con otras neuronas, y así es el funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, una neurona se comunica con otra o con otras, y así esas otras se comunican con otras, y así de manera organizada, no de manera arbitraria. Entonces, sistema nervioso periférico, ya vemos todos los nervios, pueden ser sensitivos, que transmiten la información sensitiva desde los receptores, y ya es un término que ustedes dieron en la primera conferencia, los receptores hasta sistema nervioso central, los motores que van desde las neuronas motoras hasta los músculos, y los autonómicos que se encargan de la función autonómica como tal. Esta grafiquita a mí me gusta mucho porque nos orienta cuáles son los procesos que ocurren antes del nacimiento y después del nacimiento. Esta línea discontinua es el nacimiento. Bueno, lo más importante es la formación del tubo neural, la formación de neuronas, que en los primeros momentos es grande, persiste después, años después, hasta la actualidad. La migración de las neuronas, que es que las neuronas van migrando para formar el sistema nervioso central, y los procesos que son procesos continuos, que se mantienen incluso antes y después del nacimiento, que es la formación de mielina, la formación de sinapsis, la formación de axones y la muerte celular programada, porque tanta formación de neuronas tiene que tener una muerte para que, digamos, que se queden las que más funciones, digamos, más, son más efectivas, por decirlo de alguna manera. Bueno, para tener una idea, esta es la resonancia de un recién nacido, esta es la resonancia de un niño a 1 año y un niño a 2 años. ¿Cómo crece de manera exponencial el cerebro? En un 70% al año y un 80% a los 2 años. Es importante este crecimiento, no significa maduración. La maduración está dada por que se queden las neuronas que sean más eficientes, que se forme la mielina. Por lo tanto, la maduración tiene 2 procesos: maduración de la sustancia gris y maduración de la sustancia blanca. Entonces lo veremos
Por ejemplo, en el primer año, hablando de maduración del sistema nervioso central, el primer año lo que más crece es el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Pero todo eso es a expensas de sustancias grises, es decir, a la parte más externa de nuestro cerebro, a la corteza cerebral como tal. Y ya a partir de más avanzado ya es la mielinización lo que ocurre, o sustancia blanca. Pero bueno, también hablando de sustancia gris, podemos decir que este es los cortes de cerebro. Esto es un estudio, está publicado aquí por Show y verán aquí la referencia bibliográfica, lo pueden revisar. Esto es un estudio donde se hicieron cortes de resonancia magnética funcional para ver la maduración del sistema nervioso central desde los 7 años hasta los 13 años, a expensas de sustancia gris. Entonces vemos cómo va madurando el cerebro de las partes más posteriores que tienen que ver con la parte visual más que otras cosas, y termina con las partes más anteriores que tienen que ver con el comportamiento, digamos, la personalidad, las características sociales, las funciones ejecutivas, como van a ver a continuación. Pero esto sigue siendo a expensas de sustancia gris. Podemos decir que a los 13 años, un niño, y a los 11 años una niña, tiene un desarrollo casi total de la sustancia gris. Pero no es totalmente la maduración también requiere de la sustancia blanca. Y como vemos que está creciendo lentamente, por ejemplo, lo azul es el hombre, lo rojito es la mujer, y vemos cómo va creciendo lentamente y va mielinizándose el cerebro. Incluso esto está hasta los 18 años, pero hay publicaciones que hablan hasta los 23, 24 y 25 años que ocurre el proceso de mielinización, es decir, de formación de sustancia blanca. Por lo tanto, la maduración total de nuestro cerebro puede ser más allá de los 20 años como tal. Estos son temas que vimos en la primera conferencia. Bueno, la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, como el pico entre los 9, 11, 13 años, y la sustancia blanca sigue madurando a partir de esa edad como tal. Entonces, vimos también, hablamos de receptores. ¿Qué cosas son los receptores? Los receptores son estructuras que están en ciertas determinadas partes de nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, en todo nuestro cuerpo deben haber receptores, cuando no es sensitivo, es de frío, de calor, cuando no es de movimiento, es de posición, pero todas las funciones de estos receptores pasan por un detalle. Ellos convierten un estímulo en un estímulo eléctrico, un estímulo nervioso. Por lo tanto, los receptores de la visión que están a nivel de la retina, convierten este impulso nervioso, digamos, estímulo fótico, un estímulo visual, en un impulso nervioso a través del nervio óptico. Asimismo puede suceder los receptores del equilibrio, de la audición, los receptores sensitivos como tal. Entonces, bueno, ¿y cómo se logra esto, no? ¿Cómo se conecta una neurona con otra? A través de la sinapsis. Ya esto lo vimos en la primera conferencia, que hay sinapsis eléctricas cuando hay una continuidad directa entre una neurona y otra, pero una de las sinapsis que más nos interesan son las sinapsis químicas, que se establece a través de sustancias neuroactivas o neurotransmisores, aunque no son solamente neurotransmisores, hay otras sustancias, pero los neurotransmisores son muy importantes porque van a modular una serie de funciones vitales en nuestro organismo como tal. Entonces, la sinapsis química, bueno, hay de dos tipos, la excitadora y la inhibidora. La 1 es excitadora, es decir, que favorece, y la 2 lo que hace es inhibir, y ya vemos algunos de los ejemplos de los neurotransmisores o de las sustancias neuroactivas como tal. Estas son las sustancias neuroactivas, se pueden dividir en neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas como tal. Y la transmisión sináptica, bueno, es importante que conozcamos que para que ocurra en la sinapsis tiene que venir previamente un potencial de acción, es decir, un impulso eléctrico que viene a través del axón, llega aquí y entonces se libera la sustancia neuroactiva en la sinapsis, en cada una de esas sinapsis. La neurona que es postsináptica recibe esos neurotransmisores
o neuromoduladores, es decir, la sustancia neuroactiva, y la convierte también en otro impulso nervioso como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que los neurotransmisores los podemos clasificar de esa manera. Algunas son acetilcolina, las aminas biógenas como noradrenalina, adrenalina y dopamina, aminoácidos y los neuropéptidos como tal. Pero este tipo de información la vamos a ver más en la segunda conferencia o la tercera conferencia, cuando hablemos del tema 3, porque vamos a hablar ya no solamente de los neurotransmisores, sino de la proyección de esos neurotransmisores a diferentes áreas, y son muy importantes para uno ver la relación que existe entre ellos y diversas enfermedades, ya sean neurológicas o del campo de la psicología como tal. Entonces, bueno, en la tarde, en la mañana, en la noche de hoy, discúlpenme, en la noche de hoy hablaremos sobre estos tipos de temas como tal, pero sobre todo los dos primeros, porque son muy extensos. Y en una segunda conferencia hablaremos de esto y del sistema nervioso autónomo. Es decir, no quiero tampoco aburrirlo con las conferencias. Sé que estas conferencias quizás la tienen que ver una o dos veces para tratar de obtener la información válida y entender algo que es sumamente complicado como tal. Bueno, los hemisferios cerebrales es una estructura de gran volumen, ¿no? Y complejidad, porque nosotros lo estamos viendo así, pero dentro de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, aquí hay mucha corteza cerebral que está introducida en estos surquitos como tal. Pero bueno, esto, si nosotros somos capaces de extenderlo, tiene un área de 2.200 metros cuadrados. Es como si fuese una sábana aproximadamente, que nosotros tomáramos una sábana, entonces le hacemos pliegues y pliegues y pliegues. Cuando usted viene a ver, hay muchísimo más sábana dentro, en el interior de los surcos, que sábanas por fuera, que es visible. Es decir, hay mucha más corteza cerebral dentro de aquí, de los surcos, que por la parte de afuera como tal. Por lo tanto, 2/3 de la corteza cerebral está dentro de estos surquitos como tal, y 1/3 está visible a nuestros ojos como tal. Bueno, aquí vamos a ver diversos tipos de caras, ¿no? Yo voy a hablar de los surcos, de las circunvoluciones, de todo voy a hablar, para que tengan un poco más de información. Por ejemplo, mire, esto es la cara lateral. Y nosotros estamos señalando fundamentalmente lo que es el lóbulo frontal. Aquí en la cara lateral podemos dividir lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal y occipital. Aquí faltaría el lóbulo del sistema límbico o límbico, que vamos a ver las particularidades de él, y faltaría el lóbulo de la ínsula como tal. Entonces, estos se llaman surcos y estos se llaman circunvoluciones. Entonces, hay surcos como este, que es grueso, que es la cisura de Rolando, que este es un surco primario. Y hay surcos secundarios, es decir, el surco primario divide lóbulos. Es decir, el surco primario este divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco primario este, que es la de Silvio, divide el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del parietal. Por lo tanto, los surcos primarios dividen lóbulos y los surcos secundarios dividen circunvoluciones. Y este es el nombre de las circunvoluciones, cada una de ellas, donde está localizada. Aquí están los nombres en negrita, las circunvoluciones, y en rojita el nombre de los círculos. Yo creo que tiene que tener una información, pero no tiene que ser una información como que exacta, que se la tienen que aprender, porque sí tienen que tener una información de, por ejemplo, estos que tienen que ver aquí con el 5, 6 y 7, tienen que ver mucho con conducta, lo vamos a ver más adelante, pero los que tengan o los que guarden una relación directa con las funciones desde el punto de vista psíquico, tienen que dominarla como tal. Bueno, aquí está el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, de la misma manera, las circunvoluciones en negrita, los círculos o las cisuras en rojito como tal. Y esta es la cara mesial. Cara mesial quiere decir la cara medial. Es como si usted tomara el cerebro, así lo cortara a la mitad y vemos la parte del medio. Y esta parte del medio, como ustedes están viendo aquí, tienen una parte de la corteza frontal, y es bien grande, la corteza frontal es bien grande, pero aquí tiene un área que pertenece al sistema límbico, que le dicen en realidad el lóbulo límbico
o el sistema, parte del sistema límbico. Esta no es la única parte del sistema límbico, pero es muy importante y tiene que ver con funciones del sistema límbico que veremos en clases más adelante. Aquí vemos parte del lóbulo parietal, y occipital y temporal como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cara inferior. En la cara inferior podemos ver parte del sistema límbico, podemos ver el tallo cerebral, que este tallo cerebral de aquí está cortadito en esa foto, y podemos ver algunos otros también, circunvoluciones y surcos. Y esto que vemos aquí es el nervio olfatorio. Ahí, por ahí viene el olfato como tal. Entonces, en esta diapositiva quise mostrar algo que es importante. Primero verán unos numeritos aquí. Esos numeritos se llaman área de Broca. Yo se los voy a dar la información para que las tengan, pero son área de Broca. Pero quería señalarle dos cosas que son importantes. En la corteza frontal, que es una de las cortezas más importantes para ustedes, podemos ver que hay dos áreas. La motora y premotora, que son estas, que son básicamente motora, y las cortezas que tienen que ver con otro tipo de función, que es la corteza dorsolateral y orbitofrontal, que tiene que ver con la conducta, con las funciones ejecutivas, con la planificación, con la conducta social. Y si vemos la cara medial, aquí está la corteza ventromedial, que también tiene que ver con motivaciones y una serie de funciones, como la veremos a continuación. Entonces, bueno, todos estos surcos como tal pueden, y estos surcos que marcan ciertas determinadas circunvoluciones, estas circunvoluciones pueden tener funciones primarias. ¿Primaria qué quiere decir? Primaria quiere decir que de estos sentidos, por decirlo de alguna manera, o de estas acciones o funciones de nuestro sistema nervioso, son la parte más importante o la parte más esencial es la corteza primaria. Esta corteza que está señalada en azul es la parte más anterior, es la motora, y la parte más posterior es la sensitiva, y se denomina corteza sensitivo-motora. De aquí salen las neuronas que van a mover nuestro cuerpo. Y hasta aquí llegan las neuronas que reciben la información sensitiva de nuestros dedos, de nuestras bocas, de donde sea. ¿Ya? Entonces, la corteza primaria también puede ser auditiva, que es esta rosadita que hay aquí, puede ser olfatoria, que es esta que está aquí, y puede ser visual. Pero esa corteza primaria es como, por decir, visual es veo o no veo, ¿no? Pero cuando tú quieres saber las características, la profundidad, es decir, un poco más compleja esa posibilidad de la visión, ya eso no está aquí a nivel de la corteza primaria, sino a nivel de las cortezas secundarias. Y esas cortezas secundarias rodean la corteza primaria para tratar de garantizar ciertas funciones como que mucho más específicas. Esta es muevo los pies y esta es bailo. Esta es veo o no veo y esta veo profundidad, colores. Esta es oigo y esta es entiendo palabras. ¿De acuerdo? Esta es huelo o no huelo y esta es soy capaz de detectar aromas, contrastes de perfume. Soy capaz de memorizar un perfume de donde lo olí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la corteza primaria. Pero entonces hay una corteza especial que se llama corteza asociativa, que es una corteza incluso terciaria, que es capaz de unir esta corteza motora, sensitivo-motora, con esta que es auditiva, con esta que es visual, que se llama cortezas de asociación, que es prefrontal, temporales, parietales posteriores, y esa es una corteza asociativa con una complejidad en sus conexiones como tal, muy importante para muchas funciones cognitivas como tal. Entonces, hablemos también de algunas cosas que son importantes en la corteza, como el área del lenguaje, ¿no? Ya habíamos visto que este es el área auditiva como tal, ¿no? Habíamos visto que esta pertenecía al área auditiva secundaria. Pues mire, el área auditiva secundaria tiene que ver con el entendimiento de las palabras, y cuando se afecta esta área, entonces la persona deja de entender las palabras y entra en una cosa que se llama afasia. Esta área de aquí es donde está
la cara en la corteza sensorimotora, y aquí tiene que ver, como parte de la corteza secundaria, tiene que ver con la emisión de palabras. Por lo tanto, aquí es las lesiones de este lugar de aquí provocan una cosa que se llama afasia de Broca, y las lesiones de aquí se llaman afasia de Wernicke como tal. Bueno, esta diapo para mí es vital en los estudiantes, en los psicólogos clínicos, que es la historia de cómo surge el conocimiento, sobre todo de la corteza prefrontal. Este fue un obrero, Phineas Gage. Este es un caso reciente, pero en realidad este lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Este Phineas Gage era un obrero que trabajaba en las minas y con una vara similar a esta exactamente, la que tenía aquí, porque esto es una foto como tal, él estaba haciendo sus trabajos y parece que hubo una mala manipulación de la pólvora. Estamos hablando de los años 1800, 1900. Entonces, hubo una mala manipulación de la pólvora y entonces saca una chispa y la vara sale disparada y le atraviesa el pómulo por donde mismo está aquí y le atraviesa la cabeza. Esto es un ejemplo de Phineas Gage en el Museo de Cera, ¿no?, de Nueva York. Entonces, le atraviesa aquí la vara y el paciente no pierde el conocimiento, llega así, lo llevan en una carreta horas después al médico, le retiran esto, hace una infección, le ponen tratamiento, bueno, lo salvan. A partir de ese momento, Phineas Gage cambió su manera de ser, cambió su comportamiento, cambió su proyección hacia la gente, era una persona seria y se convirtió en alcohólico, empezó a trabajar en el circo para que vieran que le atravesó la cabeza bueno, terminó alcohólico, borracho y se murió, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto? Esto fue la motivación para que empezaran a estudiar las partes prefrontales, porque decía, no tocó áreas que tienen que ver con fuerza muscular, conservaba la fuerza muscular, pero cambió sus características personales. Era una persona totalmente diferente a la que era antes. Y algo similar ocurrió con este obrero brasileño, que un arpón le atravesó la cabeza y entonces salió por la cadena de televisión y un médico, no voy a decir la especialidad, dijo: afortunadamente se salvó el paciente porque no tocó áreas elocuentes del cerebro. Por lo tanto, esto es un error tremendo porque sí toca áreas elocuentes, porque al destruir el lóbulo prefrontal, el paciente deja de ser quien es, cambia totalmente, es como si pusieras una persona diferente ahí. Y esto sucede porque ocurre cuando uno tiene alteraciones de la parte dorsolateral, y aquí hay afectaciones como las vemos en esta diapositiva, que es alteraciones de la memoria de trabajo, organización, memoria episódica, es que no tiene un control mental, no tiene juicio, no tiene creatividad, es incapaz de planificar, lo que se llama un síndrome disejecutivo, es decir, tiene alteraciones de las funciones ejecutivas. Cuando se altera la parte órbito-frontal es lo que tiene que ver con la conducta social, es decir, piensen que atravesó dorso lateral, atravesó la parte medial y atravesó la parte inferior o órbito frontal, acabó con la conducta social, acabó con la planificación de un individuo. Este tipo de pacientes, cuando se le afectan estas áreas, bueno, tienen falta de responsabilidad, tienen un afecto inapropiado. Yo he tenido pacientes así, y entonces dicen cosas que habitualmente una persona de 80 años no diría, refiriéndose a otras personas. Entonces, a veces hay una ausencia de empatía, dicen chistes que no vienen al caso en un momento determinado. Y por último, las partes más mediales, que son estas que están aquí, afectan sobre todo la motivación en la conducta del individuo, afectan mucho la motivación, afectan la falta digamos, de chispa, de iniciativa, de espontaneidad que tienen los pacientes como tal. Entonces, esto es el lóbulo prefrontal, ¿no? Ya sabemos que el lóbulo prefrontal tiene las funciones más bien cognitivas y conductuales, pero
La parte más posterior tiene que ver con la cosa motora. Y bueno, este es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, ya vimos que tiene un área primaria del lenguaje, vimos un área secundaria del lenguaje, también tiene áreas que tienen que ver con la memoria. Y entonces tiene la cisura de Sibio, que es la que divide el parietal frontal con el temporal como tal. Bueno, cuando tiene alteraciones aquí, por supuesto que tiene alteraciones del lenguaje, de la memoria, y pueden tener crisis convulsivas con mucha frecuencia. El área o lóbulo parietal, vemos que tiene la parte sensitiva, es esta aquí, se comunica también con el lóbulo occipital y a través de dividir con la cisura de Sibio con el lóbulo temporal como tal. Bueno, cuando este tipo de pacientes tienen alteraciones del lóbulo parietal, habitualmente crisis epilépticas pueden tener en cualquier lóbulo, pero estas crisis epilépticas pueden ser con un patrón sensitivo, porque es un lóbulo que tiene la integración de la sensibilidad como tal. Entonces, lóbulo occipital, ya habíamos hablado de la corteza primaria visual y de las cortezas de asociación visuales. Por supuesto, si tienes alteraciones de ese lugar, no solamente tienes crisis epiléptica, trastorno de la visión, sino también ahí se inician las migrañas con aura y ahí empiezan las manifestaciones visuales de la migraña con aura como tal. Entonces, por último, hablaremos del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está metidito ahí adentro. Aquí adentro, mire, cuando yo quito esto, es este lobulito que está aquí. ¿Vieron? Voy a armar esto y ese lobulito que está ahí. Y ese lóbulo tiene la integración de todas las cortezas. Es como que, además de las cortezas de asociación, él lo que hace es integrar todas las funciones, pero también tiene que ver con el gusto, el olfato, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, tiene que ver con el sistema límbico como tal. Entonces, para la próxima clase, ya hablaremos de tálamo, que es el centro integrador de la sensibilidad. Hablaremos de hipotálamo, que es un centro que regula digamos, el sistema nervioso autónomo, regula el control de las hormonas. Hablaremos un poco más de los neurotransmisores como tal. Hasta aquí todo lo que teníamos para la noche de hoy. Espero que lo disfruten y cualquier pregunta me la pueden hacer a través de los comentarios. Que tengan muy buenas noches.